Sí existe una cirugía para reflujo, no es una cirugía para todos. Creo que la selección del paciente es lo más importante y lo más clave. He visto que el trabajo en equipo con los gastroenterólogos es mucho más beneficioso que competir entre nosotros. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Médicos, el podcast de Centro Médico. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a un gran amigo, el doctor José René Arevalo Asmitia. Muchísimas gracias José, por la invitación. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bienvenido. O sea, antes de que empecemos a hablar de reflujo gastroesofágico, que es lo que queremos hablar hoy, contanos un poco de ti. Pues yo soy cirujano general, hice mi entrenamiento en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Posteriormente hice un entrenamiento en cirugía laparoscópica avanzada en la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, Argentina. Hice más o menos 1 año y medio de cirugía laparoscópica avanzada y digestiva. Regresé más o menos en el 2011, desde entonces he estado trabajando en Guatemala. Trabajo en el hospital de día, el Hospital Roosevelt, ahí soy jefe asociado de cirugía laparoscópica avanzada y digestiva y tengo mi práctica privada en cirugía digestiva. Cirugía digestiva, ¿qué incluye esto de cirugía digestiva? Más que nada cirugía abdominal, desde esófago, estómago, duodeno, intestinal, colon y todo lo que tenga que ver con el sistema gastrointestinal y digestivo. ¿Y qué es lo que más haces, digamos, dentro de todo eso? Lo que más hago, lo que más me gusta es cirugía esófago-gástrica, es digestiva alta, digamos, que se refiere a esófago, unión gastroesofágica y estómago. Entonces me gusta más el abordaje de enfermedades de esófago, tipo reflujo, insuficiencias hiatales, enfermedades benignas y malignas del esófago y estómago también. Nunca te he preguntado cómo nació tu interés por la cirugía hiatal y esofagogástrica. Yo creo que fue, no sé, tal vez fue progresiva, no fue directamente en esto, o sea, sí, te recuerdas que en el entrenamiento de cirugía uno iba viendo quiénes eran los cirujanos que uno más admiraba y quiénes hacían qué. Entonces realmente eran muy pocos cirujanos que ya estaban en su práctica privada, que eran maestros nuestros y que muy pocos hacían este tipo de cirugía. Entonces, en mi caso, durante mi entrenamiento en el Seguro Social, empecé a ver, por ejemplo, el doctor Juan Luis Martí. Él hacía mucha cirugía digestiva y avanzada, entonces con él empecé a ver mis primeros casos de cirugía hiatal y entonces uno dice, bueno, esto no lo hace cualquiera y esto realmente es algo muy bonito y bien hecho, pues está nice, está interesante. Y entonces también me gustaba cirugía de tórax y entre eso pues al terminar mi entrenamiento de cirugía general sí quise hacer o profundizar mi entrenamiento en cirugía laparoscópica. O sea, cuando nosotros nos graduamos de cirujanos generales hacemos laparoscopía, pero es básica, entonces podemos hacer procedimientos básicos. ¿Qué es básico? ¿Cómo qué, digamos? Una vesícula sencilla, programada, apéndices no complicados, laparoscopía diagnósticas, que es, digamos, meter una cámara a través del abdomen y poder examinar o tomar diagnósticos visuales, digamos, de la cavidad abdominal. Pero realmente necesitas un entrenamiento un poquito más profundo, digamos, un poquito más especializado en hacer procedimientos como estos, digamos, esofagogástricos, colon, órganos sólidos como páncreas, como vos haces, y vaso. Digamos que son procedimientos suprarrenales, por ejemplo, que necesitan un poquito más de entrenamiento. No son tan frecuentes, pero sí necesitas el entrenamiento para poder tener unos buenos resultados. Sí, porque digamos cada vez ves que todas las especialidades se van súper ramificando para tener, digamos, no subespecialistas, sino súper especialistas para ser más específico, ¿verdad? Y yo creo que es importante porque, digamos, en el entrenamiento de cirugía general estabas haciendo cirugías de todo. Entonces podía hacer hasta cirugías anorrectales o cirugías venosas, que en la actualidad tenemos 10 años, 14 años de no hacerlas, no somos la mejor opción para el paciente. Cuando sos súper especialista, tal vez no especialista, pero sos, digamos,
tenés mucha experiencia en hacer este tipo de cirugías y te vas marcando en ese tipo de cirugías y te vas dirigiendo a ellas, entonces perfeccionas tu técnica y puedes decir esto ya no lo hago por tal cosa, vas teniendo tus números. El último caso se quedó un poquito más con dificultad para tragar y entonces voy a hacer mejor esto, y entonces uno solo va encontrando esa expertise que te va dando los números de casos que tenés. Y entonces en ese caso uno se convierte en la mejor opción para el paciente. Cuando solo haces eso. Mira, y estás hablando de hiato esofágico. Otra vez, hoy vamos a hablar de reflujo gastroesofágico, pero hay mucha gente, estoy segura, que no sabe qué significa hiato. Gente que nos está escuchando, que nos está viendo, en palabras sencillas. Hiato es un agujero, entonces a través del diafragma, que es el músculo que separa el tórax y el abdomen, ahí debe de pasar el esófago. Entonces ese es el hiato esofágico, es el agujero esofágico por donde atraviesa el esófago hacia el abdomen. Entonces ahí debe tener un diámetro máximo de 2.5, 3 centímetros para que permita pasar bien relajado el esófago y que esté completamente impermeable a las presiones, porque en el tórax hay presión negativa por la respiración y en el abdomen hay una presión positiva. Entonces una hernia hiatal es cuando este agujero está dilatado o está un poco abierto y entonces permite que el esófago se juegue dentro de él y en la mayoría de las veces traccione el estómago que está dentro del abdomen y lo traccione hacia la cavidad torácica. Entonces en este caso lo que se hernia es el estómago hacia el tórax. Entonces esa es una hernia hiatal. Y es que existe mucho como el mito, digamos, de que existe un esfínter como tal entre el esófago y el estómago, o la gente a veces piensa que hay una válvula que tapa, pero no es así. Cuando hablamos específicamente de reflujo gastroesofágico, hay 3 condiciones que nos mantienen protegidos del reflujo, que es que el ácido no debe de migrar hacia el esófago, ¿verdad? Dios nos hizo perfectos, entonces la cobertura del esófago por dentro está diseñada para que podamos tener fricción. Entonces uno puede comer cosas muy calientes, puede comer una tortilla tiesa, literal, que puede pasar la tortilla bien y no pasa nada, ¿verdad? Y el estómago, la parte de adentro está diseñada para resistir el ácido que se usa para digerir la comida. Entonces, cuando hay ácido y invade el esófago, entonces eso genera los síntomas de reflujo, que vamos a dar, me imagino, más tarde, y entonces eso es lo malo, que el ácido llegue al esófago y cause las complicaciones del reflujo. Entonces, cuando el esófago, uno, tiene que funcionar bien y tener un buen movimiento peristáltico, y ese es el movimiento que da como de movimiento para que se vaya aclarando el esófago, que hace que la comida se mueva de la boca al estómago. Entonces el esófago tiene que funcionar bien. 2, el estómago tiene que vaciar bien, para que entonces una vez esté lleno empiece a vaciar lo que tiene ahí, no refluya hacia arriba. Y la tercera es si una válvula, es un esfínter que se encuentra en la parte terminal del esófago, la parte distal del esófago, entre el esófago y el estómago. Entonces esa válvula debe de relajarse para permitir que la comida pase, pero al terminar el paso debe de cerrarse para que ese contenido no regrese al esófago. Entonces, en la presencia de una hernia hiatal, entonces ese esfínter está en el tórax y está sujeto a presión negativa, entonces muy probablemente se mantenga abierto. Y por eso es que en hernias hiatales hay reflujo. ¿Qué síntomas te da usualmente? Usualmente los que todos conocemos, ¿verdad? El reflujo gastroesofágico da pirosis, que es sensación de quemazón en el esófago, dolor en el tórax o dolor en la espalda, espasmos esofágicos. Constantemente la gente que después de comer siente que todo se le regresa, eso es regurgitación. La gente que tiene que estar constantemente tragando, porque después de comer siente que todo regresa, entonces tiene que estar tragando, se llama fagiasis. Tienen que estar tragando constantemente o que están y eso significa porque están tratando de aclarar la garganta por el reflujo que está llegando hasta acá. Esos son los síntomas típicos de reflujo, pero también hay síntomas atípicos, que son los que uno más atención le pone y son los que
utilizamos a veces para indicar o clasificar a los pacientes para cirugía. Estos son los síntomas atípicos y son cuando los pacientes amanecen roncos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces amanecen con ronquera o con boca seca. Entonces estos pacientes tienen reflujo porque durante la noche el ácido les daña la garganta. Pacientes que tienen infecciones laríngeas o sinusitis o laringitis o inclusive otitis crónicas o recurrentes durante todo el año por el reflujo. Pacientes que tienen tos crónicas reactivas, que de repente están comiendo y de repente sienten esto y empiezan a toser porque el paciente tiene un reflujo tan severo que broncoaspiran y hace poco ácido. Y no digamos pacientes que al acostarse tienen que despertarse abruptamente o rápidamente porque sienten que se ahogan. Esos pacientes son los síntomas atípicos y son los que más nos ponen en alerta y nos ayudan a clasificar a los pacientes quiénes son para cirugía y quiénes no. ¿Y qué complicaciones puede haber, digamos? O sea, porque está diseñado el esófago para tener cierto pH y el estómago otro. Entonces, ¿qué pasa con el esófago? Aparte de todo lo pulmonar y vías aéreas superiores que puede pasar, pero ¿qué pasa en el esófago que indica hacer? Las complicaciones locales del esófago por daño colateral al ácido empiezan desde esofagitis, digamos grados de esofagitis A hasta T severas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué tan dañado está el esófago, la mucosa del esófago por el ácido, hasta estrecheces, por ejemplo, por la constante inflamación y la constante daño que tiene. Entonces se estrecha el esófago, entonces genera como un anillo, entonces genera una obstrucción del esófago. Hay también una condición donde el cuerpo trata de defenderse, entonces las mismas células del estómago empiezan a crecer sobre el esófago. Eso se llama metaplasia intestinal o esófago de Barrett. Entonces, para defenderse hace que ese tejido resistente al ácido crezca sobre el esófago, pero no es un tejido que debe estar en el esófago. Entonces el cuerpo no lo reconoce como tal y por eso puede predisponer a cáncer de esófago. Entonces ese es el esófago de Barrett también. La otra es que a largo plazo, y mientras el paciente más tenga este problema, el paciente usa más, digamos, su esfuerzo, digamos, para tragar y mantenerse tragando y todo. Entonces esto a largo plazo deteriora más el uso, la función esofágica. Entonces vamos viendo que pacientes en edades tempranas, entonces tienen muy buena función esofágica y responden bien al tratamiento, pero pacientes en edades ya mayores, entonces a veces queremos operarlos y su función esofágica no está bien. Entonces, porque ha sido deteriorada por mucho tiempo por esta enfermedad de reflujo. Mira, pero ¿y qué es lo que te predispone a desarrollar el reflujo y las hernias hiatales? El reflujo es consecuencia de la hernia en la mayoría de los casos, o también es consecuencia de que esta válvula no funciona, entonces se llama la diferencia entre la incompetencia y la hernia, ¿verdad? Entonces, la hernia es la causa del reflujo, la incompetencia es la causa del reflujo, ¿verdad? ¿Qué te predispone a tener hernias? Pues la hernia aparece por defectos congénitos, o sea, nacen con un poco más grande el hiato de lo normal, pacientes con tos crónica o aumento de la presión intraabdominal, ya sea por sobrepeso, obesidad, pacientes con, digamos, lo mismo, Factores de riesgo. Factores de riesgo, como pacientes con aumentos crónicos de presión intraabdominal, como sobrepeso y obesidad, pacientes con tos crónicas, pacientes con distensiones abdominales crónicas, estreñimiento, y todo lo que aumenta la presión intraabdominal va haciendo que los agujeros naturales dentro del cuerpo se vayan expandiendo y esto predispone a una hernia. ¿Has visto muchos pacientes atletas así de alto rendimiento que cabal tienen mucha fuerza abdominal y eso? No. Maybe no es la regla, tal vez es la excepción, pero yo creo que está más ligado a pacientes con sobrepeso, obesidad y edad avanzada. Ok. Bueno, entonces Estreñimiento. Y es re común, por lo menos yo cada vez escucho más reflujo en el consultorio o en la calle.
como que pareciera normalizado un poco, digamos, o sea, como que la gente está acostumbrada a vivir con reflujo. Esto me dio un poquito de acidez, entonces me tomé mi inhibidor de bomba, que no vamos a decir marcas. Pero entonces, ¿en qué momento los pacientes deberían consultar? O sea, ¿en qué momento está bien estar solo con medicamentos y procinéticos o incluso se la pasan mucho tiempo con gastroenterólogos? ¿Cuál es el momento en que uno dice, no, este paciente va a cirugía? ¿Cuál es el candidato para esto? Yo creo que no es que estemos oyendo, sí estamos oyendo más, no es que estemos diagnosticando más, sino que creo que las indicaciones de cirugía y en la percepción de la cirugía antirreflujo ha cambiado. Sí se hacía mucho menos, sí se conocía mucho menos de este tipo de cirugías en lo menos tal vez de 10 años, porque muchos especialistas en gastroenterología, digamos, eran muy renuentes a esta cirugía. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes, o sea, la selección del paciente es muy, no difícil, pero tiene que estar muy clara. Y segundo, porque las mismas indicaciones han cambiado. Digamos que estamos operando más pacientes porque, digamos, el reflujo ya es un poquito más peligroso. Se está haciendo, digamos, el acceso a una endoscopía es mucho más fácil o mucho más accesible, podríamos decir. Entonces se diagnostican hernias grandes con mayor frecuencia, o se está diagnosticando Barrett o complicaciones por el reflujo un poquito más de la cuenta, y entonces los gastroenterólogos saben de que, digamos, el paciente con hernia no va a mejorar así le des medicamentos, ¿verdad? O sea, sí pueden controlarse con medicamentos, pero una vez el paciente suspende el medicamento o se va a volver dependiente del medicamento, y entonces si esa hernia no se repara, entonces ese reflujo nunca se va a curar. Digamos que la mayoría de mis pacientes que llegan conmigo llegan referidos por un gastroenterólogo que los ha visto inicialmente por reflujo. Si el paciente tiene síntomas de reflujo típicos, como habíamos hablado, entonces la mayoría de estos casos los pacientes son tratados médicamente y la mayoría de estos responden a tratamiento médico. Yo creo que es la forma de hacerse, ¿verdad? Entonces, si el paciente presenta síntomas atípicos, si el paciente presenta resistencia al tratamiento o presenta otros síntomas ya como complicaciones locales que habíamos hablado, entonces ya empiezan otros estudios que te van clasificando ya como que un candidato para poderse tratar. Entonces, mi paciente llega referido de un gastroenterólogo que ya lo vio que tiene una hernia grande o que tiene esofagitis severa o que tiene Barrett, o que ya pasó su prueba de inhibidores de bomba, por ejemplo, y medicamentos, y que a pesar de esto o no se han controlado o que al suspenderlos el paciente regresa con síntomas. Entonces ya saben que son candidatos con esto. O pacientes que ya presentan neumonitis reactivas o que ya presentan laringitis severas por reflujo, o presentan ya una ortopnea, que es este ahogo súbito cuando el paciente se acuesta, que no puede correr. Entonces la mayoría de mis pacientes ya llegan referidos y estudiados por un gastroenterólogo que considera que el paciente es un candidato para cirugía. Que eso es bien importante porque muchos pacientes, lo que decías, o sea, muchos pacientes ya consultan por los síntomas atípicos, los problemas respiratorios, y hay muchos pacientes que consultan con el neumólogo, con el otorrino y pasan mucho tiempo correcto sin ser completamente estudiados. Pero cuando hablas de otros estudios, aparte de la endoscopía, ¿qué otros estudios se hacen? Cuando más es considerado ya para tratamiento quirúrgico, digamos cuando tenemos dudas si el reflujo, qué tan severo es el reflujo, si esa es la causa de las complicaciones que tiene, entonces hay un estudio que se llama pH-metría ambulatoria con impedancia. Entonces es un estudio que realiza un gastroenterólogo o un fisiólogo digestivo, que entonces lo que hace es que mete a través de la nariz un electrodo tipo sonda, pero realmente es muy delgadito. Entonces se mete a través de la nariz y ese electrodo o sonda llega abarca todo el largo del esófago y llega hasta el estómago. Entonces tiene sensores que determinan el pH o el estado de ácido en cada sensor a lo largo del esófago. Entonces, y eso te lo llevas a tu casa. Entonces el paciente lleva una maquinita y lleva una nota, un cuadro para anotar donde dice
cuándo sintió síntomas, en este momento comí, a esta hora comí, aquí tuve reflujo, aquí tosí, aquí me acosté, aquí estuve parada, aquí estuve sentada y todo, porque necesitamos registrar el pH del esófago a lo largo de esas 24 horas. Entonces, este estudio registra el número de reflujos en 24 horas, determina el porcentaje de reflujo ácido dentro de ese número total de reflujos, determina el tiempo total de reflujo ácido en 24 horas, determina si el reflujo es ácido puramente o es biliar, porque hay reflujo biliar. Podríamos tener otra conversación acerca de eso. O puede ser mixto, ¿verdad? Porque ambos son nocivos para el esófago. Entonces eso nos determina la severidad del reflujo. Y ya con eso podemos tener una indicación clara de cirugía. Cuando el paciente ya es considerado también que tiene opción para cirugía, entonces hacemos un estudio que se llama manometría esofágica de alta resolución. Esta es la misma historia, también es una sonda delgada que entra a través del nariz hacia el esófago, y lo que hace es que esta persona tiene que tomar unos tragos mientras está en el estudio. Lo que determina es la función esofágica. Qué tan efectivo, qué tan fuerte, qué tan débil y qué tan efectiva es su peristalsis, que es un movimiento distal del esófago. Y también nos mide la presión de este esfínter y nos puede determinar dónde está. Si está en el tórax, si está abajo, si está muy largo, si concuerda en el mismo nivel que el hiato, ¿verdad? Donde está el diafragma, si está arriba o si está abajo. Entonces eso nos determina y nos da una idea de cómo está su función esofágica y si podemos ayudarlo o no con una cirugía. También nos ayuda a determinar qué tipo de cirugía le vamos a hacer, porque la cirugía que le vamos a hacer depende de su función esofágica. Que por cierto, en el hospital tenemos la unidad de fisiología gastrointestinal. Es correcto. Exactamente. A ver, antes se decían, vos seguro lo escuchaste, grandes incisiones para grandes cirujanos. Correcto. Eso cambió completamente con las bendiciones, pero específicamente para el hiato. Creo que ese es uno de los lugares en donde más utilidad tiene, porque lo ves, que tendrías, ¿alguna vez viste un hiato abierto? O sea, no. Cirugía de hiato así de mierda. Ya en entrenamiento no, en niños sí, pero bebés, ¿verdad? Pero en adultos yo ya no entré, o yo nunca vi una cirugía de hiato abierta. La verdad es que no. No. ¿Cómo ha evolucionado? A ver, no, antes de llegar ahí. Ya, tenés el candidato ideal para cirugía y el candidato que tiene las indicaciones para ir a cirugía. ¿En qué consisten las cirugías antirreflujo? Ok, el paciente que ya es candidato para cirugía es el paciente que ya lo vio gastro, que ya tuvo su tiempo de tratamiento médico, que se determinó que es resistente al tratamiento o que es dependiente de medicamentos y que tiene una adecuada respuesta al tratamiento. Esto es algo muy clave, Winnie, porque si el paciente no responde al tratamiento médico, es muy probablemente que no responda bien al tratamiento quirúrgico. Eso hay que explicarlo bien. Mucha gente piensa que porque está tratado, porque si gastroenterólogo lo tiene con medicamentos y está controlado, es porque no necesita cirugía. Al contrario, en los últimos estudios que han separado, digamos, pacientes con tratamiento médico específicamente y pacientes con tratamiento quirúrgico, o sea, realmente la índice de complicaciones es igual, aunque prevenimos o retardamos el aparecimiento de complicaciones en pacientes con edad temprana con cirugía. Pero existen dos cosas que determinan el éxito y que van a determinar que definitivamente la cirugía es una solución para el paciente. Uno es que tenga hernia hiatal. O sea, sabemos que el paciente que tiene hernia no va a mejorar a pesar de que tenga los medicamentos que tenga. Y segundo, la condición es que responda bien al tratamiento médico, porque si responde bien al tratamiento médico, la probabilidad de que este paciente tenga un tiempo de vida de cirugía libre de medicamentos es muy alta. Y eso es lo que queremos, que el paciente tenga una mejor calidad de vida durante este tiempo que dura la cirugía. La cirugía no dura para siempre. La cirugía tiene una vida media bien cuidada del paciente, entre 14 y 17 años, más o menos, según la literatura. Entonces el paciente come bien. También hay que explicarles que no lo estamos convirtiendo en un superhumano, sino que en una persona normal, que si se echa sus tragos en la noche va a tener reflujo en la noche, que si se come picante y todo va a tener reflujo otra vez. Pero no le estamos
digamos, retardando sus complicaciones. El paciente que ya tiene Barrett, por ejemplo, estamos evitando su progreso. El paciente que tiene esofagitiis. ¿Se cura? No se cura. El Barrett. Realmente no hay una evidencia que se cure, pero sí hay evidencia de que no progresa. Que no progresa a cáncer. A displasia y después a cáncer. Entonces, pero sí hay que explicarlo, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero es que usted tenga un tiempo libre de enfermedad, libre de complicaciones y libre de medicamentos. Específicamente, ahorita que hablaste de Barrett, en pacientes con Barrett, si ya tienen displasia, que es una predisposición a cáncer mayor, entonces preferimos ahora hacer su tratamiento local con quemadura o radiofrecuencia para que esto no progrese. Pero si no tiene displasia, se puede operar para evitar que este Barrett crezca y haga una displasia. Pero en estos pacientes la probabilidad de que no les podemos quitar nunca el medicamento es muy alta, porque hay que proteger esa Barrett, específicamente de pacientes que tienen más de 35 años. Entonces, el paciente ya va con una endoscopía que dice que tiene una hernia yatal o que tiene una incompetencia yatal que se ha abierto, tiene una pHmetría donde dice que tiene más de 46 reflujos al día, que tiene un porcentaje arriba del 80% de acidez, que tiene un Demistres, es un score arriba de 16, que son estos como un puntaje a cada selección de la pHmetría, que te dice que es un reflujo severo o de un moderado severo, tenés una manometría ya donde dice que el esófago funciona o que tenés y que el esfínter abajo no funciona bien, ya sea por hernia o por incompetencia, que el paciente responde bien a medicamentos y que todo está bien, entonces el paciente es candidato para cirugía antirreflujo. Esta cirugía consiste en generar, en términos generales, una nueva válvula, un nuevo mecanismo de protección para que la misma idea, que tenga la válvula que permita pasar comida, pero al final del paso pueda volver a cerrar y evitar el reflujo. Entonces lo que hacemos es una reconstrucción, digamos, de esa unión gastroesofágica. Primero, si tiene una hernia, entramos a través de la laparoscopía y como vos habías hablado de las heridas, la laparoscopía vino a cambiar, a revolucionar la cirugía. De esta manera son incisiones pequeñas, pero tenemos un acceso y un alcance mucho mayor. Una herida, aunque le sea lo más alta posible, no me permite tener un acceso hacia el hiato porque está realmente abajo del sifoides o la boca del estómago, como dice, y todo eso está hacia arriba. Y cuando tenemos un esófago corto donde la hernia ha migrado, el estómago ha migrado hacia el estómago, entonces tenemos que tener un acceso hacia el tórax, perdón, sí. Entonces tenemos que tener un acceso de por lo menos 10 a 12 centímetros adentro del tórax y eso no lo vamos a ver desde aquí. Entonces, la laparoscopía, que es esta cámara que entra, permite que lleguemos hasta la mitad del tórax y podamos liberar el esófago donde está pegado, bajarlo nuevamente, cerrar otra vez el agujero, que es el hiato, cerrarlo y tener seguro que tenemos abajo por lo menos 3-4 centímetros de esófago con la válvula. Y entonces hacemos una como construcción tipo plastía, como un wrap o un taco, digamos, de ese fondo gástrico, envolviendo el esófago en su entrada. Entonces eso hace que cuando la comida pase, el estómago está relajado y permita que la comida pase, pero cuando el estómago se llene, el solito cierre y evite el reflujo. ¿Qué tanto lo cerramos? Depende de la manometría. Si la manometría dice que el paciente tiene una buena función esofágica, entonces podemos cerrarlo 100%, que son 360 grados, que es una funduplicatura de Nissen. Entonces se cierra 100%, pero durante la cirugía pasamos un dilatador, que es un tubo a través del esófago, y entonces no apretamos más que esta medida del tubo. Con eso nos aseguramos que el paciente no presente disfagia o dificultad para tragar después de la cirugía. Entonces no apretamos más de lo normal, entonces no puede quedar apretadísimo, porque si no, pues quedan complicaciones. Entonces no apretamos más que esta medida, y esta medida también es determinada por la manometría. Si la manometría dice que el esófago no tiene buena peristalsis o no tiene buen movimiento, entonces no hacemos una total, sino hacemos una parcial, que es 270 grados, que es una tupé, pero algunos expertos nacionales e internacionales también optan por hacer una total, solo que un poquito más floja, ¿sí?
Y cuando el paciente sí no tiene nada o no tiene muy buena función esofágica, entonces se regresa a la hernia siempre y se hace solo una envoltura del estómago muy anterior, digamos, parcial, para que el paciente no presente complicaciones posteriores como dificultad para tragar. Cuando decís cierre 100%, no es que se cierre 100%, sino que se envuelve. Que se envuelve a una envoltura del 100%, correcto, pero no es un cierre total de la luz. Ajá. Y por eso explicaba el dilatador. Antes el dilatador siempre está adentro para que el cierre no ocluya la luz, entonces no cierre más de esto. La mayoría de las preocupaciones de los pacientes, y son las preguntas más frecuentes de los pacientes, te dicen, doctor, es que mi familiar, mi amiga se operó y ella no puede vomitar. Es correcto, el paciente no puede vomitar. Es más, le cuesta mucho eructar porque el mismo esfuerzo que genera el estómago para expulsar es el mismo que genera ahora para apretar. Entonces el paciente, como decía, tienes que asegurarte que el esófago funcione para poder pasar esa barrera nueva y tienes que asegurarte que ese estómago vacíe. Porque si no puedes sacar el gas por abajo y no por arriba, entonces genera una complicación que se llama gas bloat syndrome, que es que en el estómago empieza a llenarse de gas y gas y gas y gas y no puede sacarlo, y entonces eventualmente no explota, pero puede obstruir 100% la luz de esto nuevo y puede tener complicaciones. Entonces sí, efectivamente el paciente no puede vomitar, o tratamos de que no vomiten, y además si tiene arcadas no va a salir nada, sino que solo el esfuerzo. Pero el enemigo número uno de estas cirugías es la arcada, porque el esfuerzo hace que también la hernia pueda volverse a aparecer, pueda romperse lo que se hizo, y entonces es una de las causas más frecuentes de complicaciones a largo plazo, o inclusive que baje la vida media y el promedio del procedimiento. Correcto. Ajá, que eso es importante mencionar otra vez, lo de la vida media, porque mucha gente llega después, miren, me operaron mal y ahora otra vez tengo reflujo, pero no es eso. Yo puedo decirte, en el poco tiempo que tengo, no son muchos números a comparación de expertos mundiales, nacionales e internacionales, pero puedo decirte que todavía, como no tengo mucho tiempo de estar aquí, entonces he visto pocos ya en pacientes de reoperaciones míos que han durado más de 10 años, ¿verdad? Entonces hay pacientes también que he operado de cirugía revisional, porque sí se puede volver a operar. En pacientes que, uno, han quedado muy flojos, o dos, pacientes que otros cirujanos no han calibrado, que es este dilatador, que quedan muy apretados, o que realmente no calibran, que también quedan muy flojos. Entonces, depende, yo hago mi trabajo bien, pero usted también, porfa, no tome gaseosa, ¿verdad? Trate de no eructar, porfa, no se ponga un poquito ebrio porque va a vomitar, ¿verdad? Trate de no comer cosas en la calle, trate de comer bien, de cuidarse, porque la vida media y este promedio depende también de usted. Si usted sigue tomando licor, sigue vomitando después de las fiestas, sigue fumando, come mucho chile, toma mucha gaseosa, empieza a eructar y todo esto, entonces se va a abrir, correcto. No podemos controlar los pacientes. Por ejemplo, tengo un par de pacientes que 5 años, 6 años después de operadas fueron diagnosticadas con cáncer. Entonces tuvieron que tener quimioterapias y esto pues les causa síndromes eméticos y entonces pues no puedes controlar eso. Aún estamos pendientes de operar, entonces decir, mire, sí, o sea, fue por esto y sí, eventualmente el hiato se volvió a abrir y subió la fundoplicatura del tórax otra vez. Entonces la idea es volverlo a bajar, pero no es pues consecuencia del paciente que lo está tomateando, ¿verdad? Entonces también hay cosas que no podemos controlar. Sí, en el caso del paciente pasa por el tiempo o sea, regresé con síntomas, qué tan severos son, necesito o no, respondo al tratamiento médico o no. Entonces sí existe una reoperación, se llama redo o cirugía revisional de cirugía. Esta cirugía, lastimosamente, para mí es una cirugía mucho más difícil. Es muy difícil la cirugía y para el paciente pues no dura lo que dura la primera. Entonces es menor, pero sí se puede volver a hacer. Entonces pacientes que hacemos funduplicaturas a una edad temprana, pues de 35 años,
que tenemos que operar a los 50 todavía podemos hacerles una cirugía de brazo. ¿Y usualmente cuánto les dura la segunda? Menos de 10 años. Depende de qué tan bien cuidadas. Pero igual estamos diciendo que son como las mismas medidas de salud general que incluyen también bajar de peso, o sea... Correcto. Bueno, el paciente de por sí va a bajar de peso porque estamos utilizando el fondo gástrico para hacer esta nueva válvula y entonces se reduce un 30% su capacidad gástrica y su recuperación al principio es difícil porque estás hablando de un nuevo mecanismo de defensa, pero todo está apretado. Entonces el paciente no puede ir a comer pollo campero el día siguiente. Entonces el paciente tiene que comer un episodio entre 5 a 7 días de líquidos ralos, tipo agua, té, consomés, gelatina, bebidas claras, bebidas líquidas claras, bebidas deportivas, que no incluye alcohol, correcto. Y entonces están una semana así. Entonces pacientes que tienen déficit proteicos, entonces les damos proteína líquida siempre con ayuda de nuestra nutrióloga o nutriología. Después ya avanzan ellos a líquidos completos o un poquito de licuados, digamos. Entonces ya empiezan con smoothies, batidos, sopas licuadas durante otros 5 a 7 días. Después de esto ya empiezan con dieta picada, dieta en papilla o purés. Y entonces después de otros 7 días con dieta picada, entonces ya bajaste de peso. Pero también la capacidad gástrica es reducida, entonces sí vas a bajar de peso. Y entonces, pero se enfatiza que el paciente pues no suba más de peso, aprenda a ocupar ese volumen. O sea, va a tener un volumen reducido, él escoge si lo va a llenar con un par de pechugas de pollo y una ensalada y no con 2 brownies. O con tofu. Correcto, si es vegano. Ajá. ¿Cómo pueden, crees tú, los médicos generales o especialistas de otras ramas poder detectar un paciente que necesita cirugía antirreflujo? O sea, ¿qué debe hacer pensar que lo tienen que referir a un especialista? Primeras 2 cosas, el paciente. O sea, el paciente, ¿por qué consultó? O sea, el diagnóstico de él fue... El diagnóstico del médico fue reflujo porque el paciente le dio eso, porque el paciente llegó porque ya no aguanta el reflujo. Entonces, la severidad de los síntomas debe ser lo primero. Y segundo, que el paciente, o sea, debemos de saber por qué, ¿verdad? Entonces, recuérdate, no, hablamos de esófago, hablamos de la unión esófago-gástrica y hablamos de estómago. Entonces, el paciente puede tener reflujo porque tiene un tumor en el estómago que no puede vaciar el estómago. O sea, no solamente es el reflujo en sí. Puede ser también que esté estrechísimo totalmente esta unión entre el esófago y el estómago. Esta enfermedad se llama calasia, entonces en vez de estar abierto, está completamente cerrado y el reflujo no es gastroesofágico, sino que te traga y lo mantiene en el esófago y de repente lo vomita. Entonces se llama calasia, es otro diagnóstico diferencial. Entonces el paciente tiene que tener mínimo, ver su severidad de sus síntomas, en darle tratamiento inicial y definitivamente mandarlo con un gastroenterólogo para poderle hacer una endoscopía digestiva alta. Eso es lo mínimo al principio. El gastroenterólogo tomará las riendas, como siempre lo hace, y correctamente va a poder determinar qué pacientes van a qué, ¿verdad? Entonces, pacientes con diagnósticos diferenciales van a otro tipo de estudios y pacientes con enfermedad por reflujo van a otro tipo de estudios. Entonces, el médico general eso debería saber. Aunque digas que no te des tanta experiencia, la verdad es que sí la tenés. Y entonces en tu experiencia, ¿cuál crees que es el error más común en el abordaje de estos pacientes? O sea, ¿por qué muchos pacientes pasan tantos años sin ir a cirugía cuando la meditaban? O sea, ¿cuál es el error más frecuente que has visto? Creo que tal vez la falta de información o tal vez el misconception de especialistas que piensan que la cirugía no tiene buenos resultados o que piensan que definitivamente la cirugía dura poco tiempo, entonces no va a funcionar. O los pacientes que piensan que con medicamentos están bien, que no pueden estar mejor. Lastimosamente, vos y yo sabemos
en la práctica privada, en la práctica pública es diferente, lastimosamente. En la práctica pública, pacientes ya llegan con barrettes, con displasia, con esófagos muy dañados, con hernias muy grandes, porque no tienen acceso a un gastroenterólogo o a una atención primaria de gastro. El paciente privado probablemente queda en la consultoría o en el tratamiento del gastro hasta que tiene una complicación. Entonces es difícil que el paciente se apegue a su tratamiento y diga estoy bien, o el paciente, o sea, es muy raro, sin que suene mal, a que el paciente diga es que no sabía que hay una cirugía para esto porque nunca me dieron la opción, a que mi gastro me mandó porque soy un buen candidato y puedo mantenerme 15 años sin medicamento. ¿Me entiendes? Entonces, creo que es generacional, creo que conforme hay más acceso a estudios, hay más acceso a información, conforme hay más acceso a diagnóstico temprano, creo que las indicaciones de esta cirugía y la información es más abierta, entonces el paciente tiene más opciones. Entonces yo creo que es más en misconception es raro que el paciente ahora diga nunca se me dio la opción, no sabía que esto pasaba. Y con todo, redes sociales, o sea, tienes reflujo, tal cosa, exacto. Entonces, o sea, sí hay una opción, pero porfa, no todo paciente es candidato. Hay pacientes que tienen enfermedades esofágicas, que tienen hipersensibilidad al reflujo, no son candidatos para esto porque van a quedar con los mismos síntomas y a lo mejor lo vamos a dejar peor. Entonces, la selección es importantísima. Y no termino de enfatizar más en esto, el entrenamiento importante primero en determinar el paciente que sí es y el paciente que no es. Si el paciente, por ejemplo, viene con un paciente con una enfermedad pulmonar bastante severa, secundaria al reflujo, el paciente va a seguir tosiendo después de tu cirugía. Y entonces decirle, o sea, yo pretendo que su enfermedad pulmonar no avance, pero el daño que ya tiene en su pulmón no lo puedo reparar. O sea, muy claro con el paciente, porque entonces vas a repararle su causa, pero la complicación ya no. ¿Me explico? Sí. Y el entrenamiento, o sea, calibrar el esófago, porque si es no tantearle. No tantearlo, sí, o sea, calibrarlo, estar en el pie del paciente, preguntarle la semana cómo va, toleró a las 2 semanas de líquido, cómo está, ver sus primeros tragos, tener duda, va a un estudio de una vez, ¿verdad? O sea, no es una cirugía, suena simple y es hermosa, pero es una cirugía que potencialmente se puede complicar y cuando hay complicaciones son bastante difíciles. Y si uno no puso atención, pueden ser complicadas. ¿Cómo le haces en un ambiente tan técnico y tanta precisión para la cirugía y esto? ¿Cómo le haces para mantenerte humano? Creo que viene de muchas fuentes de inspiración, de verdad. Yo creo que es primero de tu casa, saber que estás haciendo las cosas bien, de que sos la mejor opción para el paciente y si no lo sos, entonces no lo sos. O sea, un amigo del colegio me tiene una hemorroide, entonces mira, no, o sea, te quiero mucho y lo que querrás, pero no soy tu mejor opción. Entonces debe de tratarse igual. Sin ser cliché, la verdad es que pensar que la paciente que llega esté sentada enfrente mío puede ser mi mamá o mi hermano. Es que quiero yo para él. Y si algo hemos visto los dos en este tiempo es que mientras mejor haces las cosas, las bendiciones vienen solas. Y entonces no tienes que hacer nada malo, o sea, ni tampoco gritar, ni tampoco, ¿cómo es? Cuando la carreta está más llena es porque menos suena. Entonces no tienes que gritar ni mostrarle a la gente qué haces, o sea, porque solito viene
a ti la bendición y el trabajo de los pacientes que están contentos con tu trabajo. Creo que permanecerte honesta y decir siempre la verdad y hacer las cosas bien como tienen que ser, creo que es el éxito de nosotros, del buen médico. Entonces, si tuvieras que dejarle un mensaje a los pacientes que nos están viendo o a los médicos respecto al reflujo y a la cirugía antirreflujo, ¿cuál es tu mensaje? Sí existe una cirugía para reflujo, no es una cirugía para todos. Creo que la selección del paciente es lo más importante y lo más clave. He visto que el trabajo en equipo con los gastroenterólogos es mucho más beneficioso que competir entre nosotros. Entonces, discutir el caso, este caso no me parece que es, este caso me parece que sí es, y por eso es que los gastroenterólogos que confían en mí en estas cirugías están convencidos, uno, de que he dicho que este paciente no es, o sea, me parece que no, o disculpa, fíjate que me mandaste esta manometría y veo que el resultado no va con la gráfica, y entonces, mira, disculpa, se la voy a repetir porque tengo duda. Un paciente joven con una manometría que no funciona su esófago, entonces me da no sé qué, de no ofrecerle algo. Y decirle, mira, tenés Barrett y entonces va a tener cáncer en 10 años y no le puedo hacer nada, entonces, mira, voy a repetir la manometría. No te enojes, pero es lo mejor para él. Entonces, y la mayoría dicen, sí, José, haz lo que tienes que hacer. Y creo que la experiencia me ha permitido hacer eso, ser un poquito más caucioso. Trabajo con gente que es espectacular y gente que me ha enseñado mucho que tiene mucha experiencia en este tipo de cirugías. Y entonces, también cuando yo tengo dudas, o sea, yo agarro el teléfono, llamo al doctor Torres en Argentina, le mando los tragos, llamo al doctor Berens, llamo al doctor Martí, porque yo no lo sé todo. Entonces, tengo dudas, tengo una complicación, llamo, ya sea en el Roosevelt, ya sea en todos lados. Pero creo que el trabajo en equipo es, en beneficio del paciente, la mejor manera de hacer las cosas. José, muchas gracias. Si no nos has escuchado en nuestro podcast anterior, te invito a que lo escuches, por cierto, que hicimos con la doctora Flor, gastroenteróloga pediátrica. Como vemos, realmente es muy diferente el manejo de un reflujo en lactantes que en un adulto. Existen muchas opciones. Claro, pero yo, o sea, me enfatizo yo cuando el paciente ya viene referido conmigo por un gastroenterólogo porque es una opción. Pero el manejo inicial del reflujo del gastro es otro tema aparte. Sí. ¿Verdad? O sea, sí, por supuesto. Sí, o sea, hay escalones, y cuando deciden ellos estudiar y mandarlo con un gastro, con un cirujano digestivo con experiencia, entonces ese es otro mundo. Y yo lo respeto totalmente, o sea, el paciente ya llega conmigo porque el gastro dijo, y así me encanta que llegue, o sea, sí es otro mundo. Sí. No, y el pediátrico es otro mundo, o sea, es muy diferente, es opuesto. Pero muchas gracias a todos por seguirnos, por escucharnos, por vernos, José. Muchas gracias por hacer el tiempo en tu agenda tan apretada. Vamos por la invitación. Una honrada para ti. Te verte más pronto otra vez con nosotros. Así será. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.